Muy buenas noches, estamos Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los acontecimientos noticiosos más relevantes de la agenda nacional e internacional. El conflicto que sostienen el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre los conteos preliminares de las elecciones federales y locales de julio próximo daña la confianza en ambas instituciones que de por sí gozan de baja credibilidad entre los ciudadanos. Así lo han señalado expertos consultados y el tema de la ley electoral que plantea la forma en que se van a contar los votos de julio próximo no abona precisamente para resolver este conflicto. No es la primera vez que entre las autoridades electorales se hacen públicas sus diferencias y el problema radica en que estos protagonismos no despiertan precisamente la confianza ciudadana, sobre todo cuando dañan el proceso y cuando estamos a 3 meses de que se lleven a cabo las elecciones. Ese es el tema de esta noche Entre Líneas y me da mucho gusto saludar a nuestros panelistas. Fabiola Guarneros, subdirectora editorial del periódico Excelsior. Fabi, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Martín. Buenas noches a todos. También nos acompaña Gerardo Galarza, director editorial adjunto del periódico Excelsior. Gerardo, buenas noches. Buenas noches a los televidentes. Saludo a José Buendía, columnista del periódico Excelsior. Pepe, bienvenido. Martín, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a todos, buenas noches al auditorio. Y por supuesto, un profundo conocedor de la vida parlamentaria de nuestro país, Francisco Garfias, también columnista del periódico Excelsior. Pancho, bienvenido. Hola, Matador. Buenas noches. Muy bien, Gracias. Oye, buena presentación, Chihuahua. Sí. Pancho, bueno, Agradecelo, empezamos Pancho. porque Ya te tiraron al ruedo. tú tienes mucho de este termómetro que en las últimas semanas y sobre todo en la que acaba de terminar, ha transcurrido en medio de señalamientos, de posturas, de cómo le vamos a hacer, de que tenemos el riesgo de no tener un conteo rápido a tiempo, que genere un vacío informativo que siempre se llena con algo o con alguien, con el riesgo de que entre la noche del domingo 1 de julio y la madrugada del lunes 2, los mexicanos no sepamos qué pasó con la elección presidencial. Bueno, tú bien lo dijiste, se podría generar un peligroso vacío, un vacío que tú sabes es ocupado inmediatamente por profesionales que saben cómo meter rumores, percepciones, y podríamos tener una situación de crisis como la que estuvimos a punto de tener. Tú recordarás cuando llegó Ugalde aquella noche a decir, pues es que no puedo dar resultados, y verdaderamente estuvo aquello a un tris de caer en una gran crisis. Este es el gran problema que yo le veo de que se retrase el conteo rápido. Es cierto que estas elecciones pues son sui generis por muchos aspectos, y uno de ellos es que además de las elecciones federales hay 30 elecciones concurrentes en otros tantos estados. Y vamos, el método que hemos tenido hasta ahora, el famoso PREP y tal, pues no tiene ahorita la capacidad de entregarnos esos resultados a las 11 de la noche. Por eso el INE está proponiendo que se cuenten al mismo tiempo y a partir de las, ¿cómo le llaman? Las hojas de operación que hay en cada casilla. Que serían que como las primeras donde se sí, ponen los se datos, vaya ¿no? alimentando el conteo rápido con estas. Pero el tribunal, como tú lo sabes, pues no se opone y dice, bueno, esto es una situación que no está dentro de la ley, tendríamos que ponerla, hacerla legal, y en esas estamos entrampados, como tú bien lo dijiste al principio. Yo creo que tendrán que buscar una salida para que efectivamente a las 11 de la noche, a más tardar
tengamos ya una idea de cómo van los resultados. Claro. Para que el público televidente entre en esta materia que estamos debatiendo esta noche, Pepe, esto viene de la última o de las últimas reformas electorales, cuando la ley electoral que hicieron los diputados y la aprobaron señala que el conteo de la elección presidencial tiene que hacerse al final, después del conteo de otro tipo de votaciones. Como decía Pancho Garfias, en muchos estados habrá elecciones concurrentes, es decir, elecciones al mismo tiempo que la presidencial. 6 elecciones en una misma casilla, 6 conteos. 6 conteos, y ahí tiene mucho que ver el tema de la casilla única, ¿no? Exacto. No, el problema es la casilla única. Exacto. Porque antes se instalaba la casilla del proceso local y la casilla en federal. diferentes casillas ibas colocando tu voto. Hoy vas colocando... No. Era la casilla, eran 2 casillas. Tú votabas en 2 casillas. La urna. Y en diferentes urnas. Exacto. Habrá 6 urnas, pero solamente habrá una mesa directiva, no como antes, que había 2 mesas directivas. Dependiendo del número de elecciones. Pero en este caso, hay 9 estados que tendrán 6 urnas. Exacto. Donde se van a elegir gobernadores. Los que lleva gobernador también, ¿no? De Congreso local y ayuntamientos, Sí, además de los senadores, diputados y presidente de la República. Sí. Y más que ser un problema de los consejeros del INE, es un problema que marcó o que planteó la ley electoral, que apenas está en este momento ventilándose, ¿no? Es cierto. Después de la reforma de 2014, la reforma electoral de 2014, la verdad es que a los legisladores, a los partidos, a los especialistas, al INE, a todos, se les olvidó hacer una adecuación a la ley cuando se aprobó como decía Gerardo, la casilla única. Por tanto, estamos llegando a las elecciones de 2018 con una omisión, un error o una falta de precisión que debe haberse hecho en la ley en su momento, cuando el modelo de elecciones era distinto, no eran concurrentes como las que vamos a tener ahora en 2018. Pero digamos que más allá de esto, que yo creo que es perfectamente encajable, en efecto hay una omisión, se olvidó, pero hay un tema que es sustantivo, y ahí coincido con Pancho. Yo creo que nadie en este país quiere irse a dormir el 1 de julio de 2018 sin conocerse el resultado. Nadie. No por un capricho, evidentemente, sino por una necesidad. Por una necesidad y por un derecho. Los ciudadanos tienen derecho a saber quién ganó el proceso electoral, quién ganó la presidencia. Ese me parece que tendría que ser el foco de la discusión entre el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal. Y ahí es donde preocupa, lo decías en tu introducción, Martín, que no es nuevo, estamos viendo una cierta batalla soterrada por diferencias de criterios sobre decisiones clave de la elección o del proceso electoral, respecto de cómo cuidar, por ejemplo, la equidad. Y ahí están antecedentes como el acuerdo que se echó para atrás sobre la entrega de programas sociales, recordarán, eso fue hace unos meses. No es el único punto, ahora se hace mucho más visible porque estamos hablando de un tema que tiene que ver con la estabilidad política de este país. Sí, como decía Pancho, y ahí volvemos a coincidir, nos vamos ese día y lo que tenemos, porque en cada candidato hay un presidente en ciernes, se declaran, lo declaran o se autodeclaran la apertura o la posibilidad de que en los siguientes días eso sea o abone para la impugnación de la elección, como sucedió en 2006, que ahí sí diferiría, no estuvo a punto de crear una crisis, creó una crisis. Claro, pero no llegó a ser una crisis constitucional, no llegó a... Bueno, la sangre no llegó arriba, mi querido. Bueno, a ver, ahí no... ¿Sabes? Era cuestión de reforma, hay un plantón y tuvimos muchas cosas, pero una elección impugnada y además un presidente tomando siendo elegido en medio de golpes en el Congreso, teniendo que entrar por la puerta de atrás. Entró por la puerta de atrás, pero eso ya fue en diciembre. Las instituciones fueron sólidas, resistieron, sí. No se cayó ninguna. Entonces yo digo, por eso
evito la palabra crisis porque no llegamos a ese escenario, ¿no? De ya desconocer instituciones. Aquel punto de vista, ¿no? Aquel gran berrinche. Andrés fue y hizo su toma de protesta particular, presidente legítimo de los mexicanos, y todo tutti contenti, teníamos un presidente legal y un presidente legítimo. Exactamente, y todos contentos, ¿no? Otros verían ahí una crisis política, pero no importa, el punto no es ese, el punto es que algo que tendría que ser un asunto casi administrativo, ¿no? Sobre cómo asegurar la operación para tener los resultados esa noche, se convierte en un conflicto legal que, de no solucionarse, yo pienso que hay soluciones que se pueden buscar y encontrar, pero preocupa, digamos, la falta de consenso, de comunicación entre estas instituciones para evitar que una cuestión, digamos, o hacer tormentas en vasos de agua sobre un asunto que sí puede poner, esta vez, no sé, ya no hablemos del pasado, esta vez abrir una crisis pues, de dimensiones que el país no merece. Fabiola. Martín, si tú me lo permites, yo quisiera explicar un poquito cómo nace esta crisis para que quien nos está viendo pueda tenerlo claro, el contexto, ¿no? A ver, como bien lo dijeron al principio Gerardo y Pancho Garfias, en esta elección del 1 de julio, les vamos a poner el escenario, habrá por lo menos 9 estados que tengan 6 urnas en una misma casilla, porque van a elegir al presidente de la República, a diputado, a senado, a su gobernador, a su diputado local, quizás a su alcalde, ¿no? Estás fuera de las normas del INE, te quiero advertir. Estás usando lenguaje excluyente. Sí, es cierto. No se dice presidente, se dice presidencia. Equidad de género. Ese es otro tema que ahorita vamos a hablar. Pero tú estás violando ya las normas del INE. Soy alguien que no comparte el tema de género. Bueno, entonces vamos a tener 6 urnas, ¿ok? Urnos. Urnas y urnos, sí, para tener el lenguaje políticamente correcto. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? La ley obliga a que se cuente todo hasta el final y entonces después se vaya alimentando el programa de resultados preliminares, que es el PREP. Teniendo 6 urnas, decían, va a ser esto larguísimo y cansadísimo. Entonces propuso el INE, por primera en este escenario, puso, a ver, ok, voy a tener que contarlas todas, perfecto. Lo que voy a hacer, ese fue el primer argumento, es que voy a empezar contando presidente y las pongo aquí. Ahora me sigo con gobernador. Chin, aquí encontré una boleta de presidente porque luego la gente se equivoca y la mete en la urna que no corresponde. Eso siempre pasa. Esa boleta que se encontró de presidencia en la urna de gobernatura, va automáticamente un paquete que se llama revueltos o varios, por decirlo así. El INE lo que propuso era que aquí me encontré una de presidencia, de una vez la paso a la presidencia. Y la cuento ahí. Y la cuento aquí. Y luego me voy con diputados locales. Ay, otra vez aquí hay una de presidencia, la paso para acá. Ajá. Eso proponía el INE. Y dijo, así es más rápido y terminamos. Entonces fue el tribunal cuando le dijo, no, en principio, porque si tú haces eso, se puede prestar a interpretaciones de conflicto de interés de los representantes de partidos, porque te van a decir... A violación del paquete electoral. Violación del paquete electoral y a sospechosismo, porque ya no se puede votar porque las boletas están foliadas, pero pueden decir, o desapareciste una boleta, o embarazaste una elección, o cualquier escenario. Le dice el tribunal, así no, cuentas hasta el final y ni modo, te aguantas. Entonces, el INE, ¿qué responde? Dice, bueno, si yo hago eso, ok, nos vamos a ir hasta más allá de la madrugada, porque es contar 6 es demasiado. Y ojo, ese es un factor humano que no han visto. Mis presidentes y funcionarios de casilla están desde antes de las 8 de la mañana, los citan generalmente antes de las 6:30, 7 de la mañana, para estar preparados. No van a aguantar una jornada a las 2, 3 de la mañana, porque ya nos pasó en las elecciones pasadas, que hubo funcionarios de casilla tan agotados que hubo muchos errores, que pasó en Coahuila. Y entonces ya anotaban donde caía o ya no revisaban y unos abandonaron el barco a las 2 de la mañana porque estaban agotados. Muy cansados. Dice, voy a hacer eso, corro el riesgo de que no haya ni a las 12 de la noche una tendencia porque de aquí a que termine. Entonces el tribunal dijo, lo siento. ¿Cuál fue el escenario que acabamos de ver apenas el lunes? Que en su sesión del Consejo General, el INE dice, bueno, pues vamos a ver otro método, ¿cómo le hacemos? Porque de plano no garantizo que haya resultados esta noche, el 1 de julio. Apenas el jueves de la semana que está terminando, proponen lo que ya nos dijo Garfias, tomar los datos de este cuadernillo de operaciones y de hoja de operaciones para que lo que tú haces es
vas contando y lo pones en este cuadernillo antes de asentarlo en el acta final. Exacto. Y entonces dice, ahí dice, ya las que están revueltas ya ni modo, se quedan revueltas. Es como y un yo borrador. Pero hasta ahí estamos, porque hay que ver qué dice el tribunal. Como no está en la ley, puede decir el tribunal, no, pero tienes que esperar hasta hasta de acuerdo. Entonces estamos en este escenario de ¿qué va a pasar? Ahora, yo no creo que, si estamos con las tendencias como van, pues la diferencia entre los tres no creo que el tercero ahorita vaya a declararse ganador si siguen sus tendencias de votación tan bajas. Pero sí lo que dice Pancho, que es a mí lo que me preocupa. Se puede generar una crisis de credibilidad en donde tú le digas a tus seguidores que ganaste y con los mensajes de que vamos a defender el voto, propicias un encono social. Ese es el verdadero conflicto. Gerardo. Mira, hay un asunto, Pepe Buendía usó una palabra, un concepto ahí que me encantó. Las elecciones debían ser un asunto administrativo. Como decíamos antes, que los votos se cuenten y que cuenten. Nada más. Porque Nada no más. se contaban y no contaban. Ese no es el gran avance, claro. Ese es el gran avance. Un asunto administrativo. ¿Dónde empieza todo esto? Parece ser que en el 88, con aquella caída del sistema, de un señor que ahora es colaborador muy cercano de un candidato presidencial. Pero empieza antes, en la desconfianza de las elecciones, de todo el sistema del PRI, este PRI, ahora renacido, bueno, para usar términos que ellos entenderán, resucitado, ¿sí? Ese PRI que dominó durante 70 años, que ahora puede ganar las elecciones otra vez. Y ahí empezó, pero ya públicamente en el 88 con la caída del sistema. No pasó en el 94 por el asunto del asesinato de Colosio, que distinguió las cosas y provocó un buen apoyo a entonces presidente Zedillo. Pasó en el 2000 con Fox de alguna manera, pasó en el 2006, sobre todo en el 2006 y en el 2008. La única elección del 88 por acá, que más o menos ha tenido, ocurrió en el 2000, con una mancuerna que funcionó muy bien. El IFE de José Wandelber y el presidente Zedillo. Hay que recordar que salió José Wandelber a las 11 de la noche diciendo las tendencias de votación son estas, y 2 minutos después apareció desde Los Pinos el presidente de la República entonces, Ernesto Zedillo, para decir estas son las tendencias que... En contra de la voluntad del candidato. En contra de la voluntad del candidato del PRI. Que estaba esperando todavía el voto verde. Exactamente. Entonces, esta desconfianza que se va creciendo hace otra vez crisis con una ley, por supuesto, deficiente, ya lo dijo Pepe Buendía, pero que es resultado también de las innumerables reformas políticas que ocurren en este país. Desde 1946, que es la ley moderna, la electoral moderna del sistema priista, cada sexenio, cada presidente hace una reforma profunda de la legislación electoral. Algunas se recuerdan mejor, la de López Portillo con el José. En realmente no hubo ninguna profunda. No, por eso digo, pero cada quien hace su reforma electoral. ¿Por qué? En función de que pasó esto en las elecciones, hay que no se vuelva a hacer. Y se van creando una maraña de legislaciones. ¿Y qué vemos entre el INE y el tribunal? Un pleito entre juristas, entre doctos en el derecho y políticos y mercadólogos en el INE. O si quieres decir, un pleito entre leguleyos y grillos. Es decir, el tribunal dice, no, maestro, porque cualquier candidato te va a impugnar y yo tengo que aplicar la ley, esté bien o esté mal. Sí, me va a impugnar, pero yo tengo también que buscar la manera de ser congruente con la equidad electoral y entonces buscar que el electorado tenga una información a determinada hora y evite todas estas cosas. Sí. Hay que acordar a Luis Carlos Ugalde cuando salió a decir que no había, porque a la gran explicación que hizo Fabi de cómo va a ocurrir, faltó nomás un datito. Las casillas cierran a las 6 de la tarde, siempre y cuando no haya un votante. Exactamente. Sí hay, pues. Y entonces hay que empezar a hacer las cuentas, hay que preparar actas, hay que estos, hay que aquellos. Y ocurre lo que ella cuenta, quienes hemos participado como observadores, como reporteros, como funcionarios de casilla en un proceso electoral, sabemos que ocurre eso. Entonces, es un problema de desconfianza de un asunto que tenía que ser, como dice Pepe Buendía, y ocurre en muchos países, netamente administrativo. Y ahí está la paradoja. Vamos a una pausa, si te parece, Pepe, y regresamos porque también hay que buscar si hay algún resquicio legal que permita al Instituto Nacional Electoral hacer su trabajo de árbitro y sobre todo pues buscar cómo
poder empatar el aspecto legal con el aspecto administrativo y poder tener la noche del 1 de julio resultados preliminares. No se vaya, esto es Entre Líneas, volvemos. Ya estamos de regreso Entre Líneas y Gerardo Galarza decía en el bloque anterior que entre la desconfianza y una ley deficiente, hoy vemos esta pugna entre las instancias del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo preguntaría a los panelistas, ¿hay una salida legal? ¿Hay una salida que le dé, por un lado, la razón a los leguleyos, pero también deje contentos a los grillos, como los calificaba Gerardo Galarza? Pancho. Sí, bueno, mira, yo ayer recibí, digamos, una tarjeta informativa, por llamarle de alguna manera, del tribunal, donde dice que la única forma de pronunciarse sobre algún asunto de esta envergadura es a través de la resolución de un juicio y a partir de los argumentos planteados por ciudadanos, políticos, coaliciones, candidatos, organizaciones, agrupaciones políticas que acudan a este tribunal para demostrar que el acto o resolución de la autoridad es contrario a la Constitución o a la ley. O sea, tendríamos que entrar en un proceso de juicio que quién sabe cuánto tiempo lleve. Pero yo quiero y realmente me preocupa llamar la atención sobre un tema. Yo siento que está arraigada la idea de que Andrés Manuel, arraigada la idea, la creencia, la percepción de que Andrés Manuel López Obrador ya ganó la elección. Eso lo veo sumamente peligroso. Claro. Porque en una situación de vacío, como la que describimos al principio, imagínate tú qué va a pasar. Digo, no necesito hacerles un dibujo, ¿verdad? Está evidente, clarísimo lo que vamos a tener aquí. Tienen que encontrar un mecanismo creíble que pudiera detener este riesgo que está ahí. Tú pregúntale a cualquiera, ya ganó López Obrador y ya ganó López Obrador. Sí, es decir, no lo quieres dibujar, pero si no hay un conteo, si no hay resultado, esto, o si hay problemas como el que vivió Luis Carlos Ugalde en su momento, pues esto será parte de la narrativa de fraude. Sí, como ya había ganado, no dieron resultados porque lo ganaron y estaban componiendo los votos. Esto es lo cuando yo digo, creo que el INE está actuando en ese sentido, queriendo quedar, y lamentablemente queriendo quedar bien con todos, y por el otro lado el tribunal imponiendo la ley. Hay otro asunto que lo voy a meter rápido y no zafarnos de esto, el asunto de los debates en la intercampaña. Pues lo podrá normar el INE, podrá decirlo incluso la ley, pero tal como dicen los miembros de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, pues la Constitución protege la libertad de expresión y de manifestación de las ideas. Claro. Y no puede haber una ley. Déjame nada más. Lo que iba yo a aterrizar ahí. La burra no era isca. Claro, estoy de acuerdo contigo. La desconfianza del ciudadano está fundamentada por toda la historia que traemos atrás. Y antes de entrar también al tema del debate, que es un gran tema que no sé, quisiera apuntar un poco en lo que dice Pancho. A mí, justo, o sea, ya es la percepción de que el puntero es el ganador. Y se está construyendo este discurso de que es el ganador y el discurso paralelo es y vamos a defender el voto. Ante este escenario se crea este sospechosismo. No la dosis que tendría o el remedio que tendría que dar el INE es con una campaña de información decir, a ver, no habrá resultados a las 12, 11, 12 de la noche del 1 de julio por esto y esto y esto. Esperemos quizás a las 3 de la mañana, y es decir, o como empezar una campaña de información para contrarrestar esa idea y por lo menos que el ciudadano sepa que si no hay a las 11, a las 12 es por un tema administrativo y de acá. Ahora, ¿quién sabe si a los partidos, ese es el tema perverso de los partidos, porque hay algunos partidos que les conviene generar estirar la liga hasta el final para crear esta percepción y abonar a su triunfo? Porque si hoy ninguno de los partidos a su negociación, porque hoy si ninguno de los partidos, llevar la elección a una negociación política, ese es un riesgo. Porque ahorita si ninguno de los partidos impugna esta propuesta del INE del cuadernillo o las hojas, si ahorita no lo impugna, el tribunal no tendría por qué decir nada y podríamos marchar utilizando el cuadernillo. De acuerdo a lo que dice aquí, él no puede tomar ninguna decisión si no hay un juicio previo en el que participen
todos claro, estos componentes tendría que impugnarlo algún partido. O sea, si ahorita un partido, ya sea Morena, PRI, PAN, PBM, el que tú quieras, dice, no estoy de acuerdo con la propuesta del cuadernillo y no quiero esta hoja de operación, él puede impugnar. Bueno, hay que decir, Fabi, que el asunto del conteo rápido se llegó al tribunal, intervino, porque lo impugnó el PAN, lo impugnó Morena y Movimiento Ciudadano. Exacto. Entonces, yo ahí es lo que veo. Vamos a ver, una de dos. ¿Les conviene a los partidos abonar esta crisis? Van a impugnar la propuesta del INE otra vez. Sí, si no, podemos avanzar. Sí, a ver, sí, pero cuidado porque ahí digamos que las instituciones electorales tienen responsabilidades dentro de su marco de competencia para evitar justamente meternos o dar pie para que pueda haber una crisis como esta. Y a mí me gustaría ponerlo en estos términos. Lo decía Gerardo cuando hacía un recuento de la cantidad de reformas electorales que ha habido en los últimos 30 años. Agregaría la cantidad de recursos, de dinero y de esfuerzos humanos que se han puesto en esto. Y no es razonable que después de todo esto no podamos tener lo que ocurre en casi cualquier democracia normal, que es poder tener resultados poco tiempo después del cierre de las urnas. Es un principio de certeza. Aquí en China no. En China no. Pero bueno, es un principio de certeza para los ciudadanos. ¿Te refieres a Taiwán? Exacto. Sobre la forma en la que se llevaron a cabo el proceso electoral. Y en nuestro caso es más grave. Citaban el 2000. El 2000 justamente Zedillo se adelanta porque los asesores del propio candidato del PRI lo que le estaban recomendando es aguanta y no reconoce el triunfo o la derrota para ver si en su caso se van a tribunales y tratan de sacar ahí lo que no tuvieron en las urnas. Es una conducta que ha sido reiterada por parte de los sectores políticos de los partidos. Ocurrió luego, primero con el PRI en el 2000, luego con la tentativa en el 2000, luego en 2006 ya lo vimos. Bueno, pues entonces tendrían que hacerse cargo las instituciones electorales, tanto el tribunal como el INE. Creo que en este caso el INE sí ha tratado de poner sobre la mesa, a ver, hay que resolver un problema. Hay un problema que está afectando la certeza, la objetividad, los principios básicos de la vida electoral. Sí. Y la respuesta que te dio esa nota informativa pues es una calca, es copy-paste del código, sí, claro, ¿no? De la ley. Señores, nosotros estamos actuando solamente de la ley. Pues sí, pero es que tuvieron el caso en sus manos y no se ve ni siquiera un órgano que casi puede hacer funciones de control constitucional como el tribunal que haya querido moverse ni un ápice. ¿Por qué? Pues seguramente también por el temor a las impugnaciones, el temor a que si hacen cualquier fallo o resolución que tome en cuenta la problemática, pues luego se lo recriminen. Es decir, se está viendo ese temor. No sé si está relacionado con el que tú ponías sobre la mesa. Sí, no, bueno, yo digo, y lo voy a repetir, y va un poco en contra del discurso de estar desacreditando constantemente las instituciones, que siempre, todos tenemos esa tendencia. No, eso es del INE y tal. Pero yo creo que el INE ha aplicado dos criterios. El INE tiene, por ejemplo, le tiene pavor a los partidos políticos. Sí. Es evidente, no se atreve. Estábamos con esta ley donde no se podía hacer pre-campaña si no había dos compitiendo por la candidatura presidencial. Aquí mismo yo escuché a Lorenzo Córdoba decir que José Antonio Meade no podía accesar a los spots si no tenía un contendiente. Claro. Ninguno de los tres candidatos hizo elección interna y todos estuvieron en los spots. Sí, claro. Sí, sí. Es decir, ¿para qué hacen leyes a las que les van a dar la vuelta con el prurito de que no, es que son coaliciones y es que es quién sabe qué y es que... O sea, no, vamos, para que una institución tenga credibilidad, tiene que actuar conforme al reglamento, conforme a las leyes, los ordenamientos que se dan. Si ellos mismos son los primeros que, bueno, pues sí, está bien, ya ahí están los tres, y los tres tuvieron no sé cuántos millones de spots, decenas de miles de spots, entonces, ¿para qué hacen esa ley? Pero no ha sido así en el caso del acuerdo sobre los resultados, sobre la agilización del conteo y cómputo. No, es que ese todavía no llega. Ese viene hasta
hasta Pero el 1 de tiene julio, que ver en lo que elección. dice Pancho, ¿cómo están poniendo las reglas sin tener de verdad esa mano firme o totalmente imparcial? Por miedo. Es con miedo. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Por acuerdo del Consejo General, y ahora sí lo que dice Gerardo, también acuerdan que en ese periodo de intercampaña, que quién sabe qué es, que los partidos le preguntaron, Morena fue uno, el PAN fue otro, ¿qué quieres Nueva Alianza? ¿Qué quieres decir con intercampaña? ¿Qué puedo y qué no puedo hacer? Porque nadie lo tiene claro. Así es. Entonces, el Consejo dice, no puedes pedir el voto, que eso sí está en la ley, no puedes pedir el voto ni a favor tuyo, ni tampoco en contra de tu adversario. De una vez, no puedes hablar de plataforma, no puedes hacer debates, si van a medios de comunicación, pero no pueden estar ya es decisión del INE, no viene en la ley. No viene en la ley y ya vienen las impugnaciones. La CIR, Ger, ahora sí ya lo puedes comentar. No, yo lo venía porque ese es trae ahí una exclusiva. No, está publicado, perdón. Ya salió. En el caso de Excelsior fue una nota principal del BRIG y luego un desplegado también de la CIR reclamando este acuerdo. Este tema. No, el asunto es el problema que dice Pancho muy correctamente, el miedo del INE a los partidos y a los políticos. Sí, que toman decisiones políticamente correctas, están intentando quedar bien con todos. La autoridad no puede quedar bien con todos, ni el juez puede quedar bien con todos. Tienen que aplicar la ley de manera correcta, no digo que a rajatabla, pero de manera correcta, no tratando de quedar bien con todos. Y aquí queda bien con todos. ¿Qué pasó? Previo a la precampaña, primero a la precampaña. Pues había un candidato que tenía 12 años en campaña. Y entonces, pues cómo se iba a ver muy mal el INE, pensó el INE que se iba a ver muy mal, si le prohibía a los otros precandidatos no hacer campaña aunque no tuvieran contrincante. Perdón, todos sabemos que hay un candidato que no quiere debatir. Y entonces prohíbe los debates bajo una norma interna para decir, vamos a quedar bien con todos. Ya estamos programados los 3 debates nacionales después en la campaña. Pero intenta quedar bien con todos y este es el problema, ser políticamente correctos. El INE no puede actuar así. Fabiola dijo, aportó una idea, ¿por qué no hacemos una campaña? ¿Por qué el INE no hace una campaña? A ver, no va a haber resultado a las 11 de la noche. ¿Por qué no podemos? Oye, pero la ley no lo impide, el tribunal no lo impide. Claro. Mira, en el asunto hay que recordar anécdotas que refuerzan esta seguridad y esta confianza. ¿Dónde se empezó a caer el discurso del fraude del 2006? Cuando una funcionaria de casilla, representante del PRD, dijo, perdón, señor candidato, usted es mi candidato, pero en mi casilla no hubo fraude, como usted lo dice. Salamanca, Guanajuato. Yo estuve allí y yo no vi que hubiera fraude. Y yo soy honesta y quiero decirlo. Fue la primera situación, un día o 2 días después de que empezó la narrativa del fraude. Igual acá, a ver, hay 1,5 millones de ciudadanos insaculados que participan en las elecciones. Otros tantos millones representantes de partidos en las casillas. El fraude, si es que hay fraude y todo este rollo del fraude, pues ya lo dijo en un programa anterior, Garfes, no va a ocurrir en la casilla. No. ¿Por qué? Porque están representando los partidos, porque hay ciudadanos honestos, hay que decirlo, que están cuidando las elecciones y que cumplen con ahí se cumple el principio básico de que los votos se cuenten y cuenten. Pero en otras instancias, en estas negociaciones, lo que dice Fabio, la pervisidad de los partidos destruye toda la confianza. Que los ciudadanos o representantes de los ciudadanos o miembros de la ciudadanía también se han encargado de destruir la confianza. No podemos creer en un conteo rápido ni en un sondeo de salida porque las encuestadoras mexicanas tampoco tienen credibilidad. En Francia, que tú conoces bien el caso, en Estados Unidos, que lo hemos visto por cercanía, como tú dices, en cualquier democracia. Excepto China. Excepto China, más o menos arreglada, pues una encuesta de salida es suficiente para decir las tendencias son tal. Aquí no, aquí sabemos que las encuestas, las que están circulando en este momento, pues ponen a quien gana, a quien paga. ¿Sí? Claro. O hace crecer a quien las paga. Sin hacer generalizaciones. Yo supongo que hay quien cuida la choleta y quien... Sí, pero lo que estoy diciendo es la percepción que tiene el ciudadano sobre los encuestadores. Pero una cosa es la percepción y otra es la realidad. Que es la que funciona. Y aquí los justos pagan por pecadores. Exactamente. Ya todo el mundo se está de derecho. Qué bueno que haces esa aclaración. La acepto. A ver, pero un punto. A ver, yo coincido con lo que están diciendo respecto del IFE sobre... El INE. Del INE. Fíjate, hasta el nombre nos cambiaron. Sí, es que se fue el 2000. Respecto, ¿no? Por eso confía en el IFE. El temor o
actuar tratando de quedar bien con todo. En fin, esa parte me parece que sí coincido. Pero no se les olvide también juzgar al tribunal. Pareciera que ese temor, el temor no a quedar bien con todos, pero sí a protegerse, a cuidarse. No nos movamos en absoluto, a pesar de tener facultades de interpretación, ¿eh? Porque ahí lo dice, justo en tu nota te dice, juzgar lo que sea contra la Constitución. Bueno, incluso hay maneras, incluso hasta la propuesta de ver lo del cuadernillo. En fin, se pueden haber explorado, porque tiene que haber además comunicación entre estas dos instituciones. ¿Cuántas veces pareciera que se cuidan? Ha pedido consejo al tribunal diciendo, oye, vamos a presentar quienes cubren las sesiones del INE y del tribunal, saben que hay consultas del INE, los consejeros que le piden, oye, vamos a hacer esto, estamos proponiendo consultas esto. de oído, comunicación pero informal. Incluso de manera oficial. No tormentas en vasos de agua. Tienes toda la razón. Enormemente graves cuando pues, es un asunto que podría resolverse. Fabiola. Sí. Ya se ha resuelto otras veces, además. Sí. Adelante. Tienes toda la razón. No me quieres dar la palabra a pesar de que te voy a decir que tienes toda la razón. Nada más, no aquí en es que esa me traes misma... descontrolado. Aquí donde dice Pancho igual, estábamos en la misma plática donde Lorenzo Córdoba dijo que presentaba esta propuesta y que seguramente teniendo el respaldo del tribunal nadie podía impugnar. Le salió mal. Ahora, recuerda también, el INE no está ciudadanizado, ni el tribunal está partidizado. Acuérdate que los consejeros del INE los pusieron los partidos y a los magistrados del tribunal los pusieron los partidos. Para los pasillos, ahora sí que entre líneas, les llaman las bancadas en el tribunal y la bancada en el INE. ¿Tú crees que va a actuar de manera imparcial si tienen bancada mayoritaria? Es una parte de la desconfianza. Yo diría que el tema tiene, mientras eso no se acabe, no veo cómo, el cuotismo. Es decir, se crea un, digamos, cordón umbilical entre el consejero que es votado por el PRI, el que es votado por el PRD, el que es apoyado por Morena, lo mismo con los magistrados, porque todo se procesa en el Congreso. En el Congreso, claro. Entonces, evidentemente, pues cada quien defiende el terreno y entonces tenemos este choque de interés, no solo entre el INE y el tribunal, sino lo hemos tenido y fuerte entre los propios consejeros electorales, que representan distintos órganos. Tendríamos que cambiar, resumo, ya para que nos vayamos al corte, tendríamos que cambiar el método de elegir a los Yo tengo una propuesta. Vamos a una pausa y regresamos precisamente para profundizar en esta idea que nos ha puesto sobre la mesa Pancho Garfias. Estamos entre líneas, continuamos después de esta pausa. Continuamos entre líneas debatiendo este conflicto por el conteo preliminar de votos del próximo 1 de julio entre el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y una idea con la que terminamos el bloque anterior parte precisamente de que si lo que estamos viendo no es un pago de facturas tanto del INE como del Tribunal Electoral por no ser órganos verdaderamente ciudadanos y responder más a los intereses de los partidos políticos. Pancho, hablábamos precisamente de la necesidad de que vuelva a ciudadanizarse este tipo de órganos que califican una elección. Sí, y aquí nos dijo mi querido Gerardo que nos iba a poner una propuesta sobre la mesa. Un órgano que es autónomo por ley, sí, pero que, como dijo Fabiola, tiene las bancadas de todos los partidos, todos los consejeros tienen una marca como los caballos, como los toros, grabada en la blanca, en fierro. Así se dice. Yo creo que hay que regresar. El único IFE, no INE en ese caso, que tuvo toda la credibilidad fue el IFE primero ciudadano y luego el segundo ya encabezado por Wonderberg. Yo creo que para evitar, no creo que se logre ser perfecto el órgano electoral, pero si estamos haciendo 6 elecciones en este proceso, en una elección más, yo propongo que los consejeros electorales próximos sean electos por los ciudadanos.
en una elección como parte de una elección federal. Que ya no intervenga el Congreso. Que ya no intervenga ni el Congreso, ni los partidos, ni nadie, simple y sencillamente ciudadanos, así como hay candidatos independientes que pueden optar, pues que haya listas independientes de ciudadanos que quieren ser consejeros electorales. Y que haya requisitos para eso, que los apruebe la autoridad, lo que sea, para participar como en un proceso electoral en donde además de que se elija al presidente de la República o al presidente municipal o al presidente o al gobernador o lo que sea, se elija a los próximos consejeros electorales por 6, 9, 15 años o intercalados para que no sea el mismo grupo el que quede. Creo que hay maneras de elegirlos sacando a los partidos que pervierten, me encantó la palabra de... Es una idea, puede haber 1000 ideas, pero simplemente sacar a los partidos, la perversión de los partidos del intento de control, que los tienen controlados, los tienen controlados de las autoridades electorales. Yo la verdad es que me temo que el asunto va a ser más complejo y más profundo, porque lo que cada día es más inocultable es que la fórmula que seguimos, digamos, en el proceso de democratización, de crear estos órganos autónomos ciudadanos, está más que agotada. Y es una fórmula que se creó justamente por el grado de falta de credibilidad y de desconfianza en el resto de las instituciones del Estado mexicano. Sí. Si además ahora esto no nos ha funcionado, el problema grave que tenemos sí es de reconstruir, ya no solamente los autónomos, sino reconstruir buena parte de las instituciones del país en materia de procuración de justicia, de seguridad, etcétera, en las que lo estamos viendo en los nombramientos, por ejemplo, de la Fiscalía General o el fiscal anticorrupción. Tenemos que evitar necesariamente, ahí otra vez coincido con Pancho, pues digamos el secuestro de parte de los partidos o del aparato político de esta clase de nombramientos o su partidización más, digamos, grosera. Eso me parece que es el tema de fondo, porque los resultados que han dado, si lo vemos en términos de seguridad, si lo vemos en términos de impunidad y si lo vemos en términos electorales, no son malos, son pésimos. El proceso electoral, los debates, en el asunto de los resultados, en el asunto de la competencia en las presuntas precampañas, es una contrahechura, es una contradicción en sí mismo. Entonces, creo que y espero que eso sí se ponga sobre la mesa, porque la agenda de futuro de este país pasa por recuperar una reflexión profunda sobre qué vamos a hacer para recuperar la confianza en las instituciones, porque si no, no hay manera aquí, digamos, de convivir adecuadamente. Ahora, hay otro punto que está también en estos días, que es justamente en este periodo de intercampaña que se puede y que no. Entonces ya dijeron que debates no, el INE dijo que debates no. ¿Tú crees que en 42 días, bueno, ya menos, ya son menos de 42 días, ya pasó una semana, ¿de dónde les dará sale tiempo esa decisión, de que se impugne? ¿De dónde sale esa decisión de decir no debatan, no pueden debatir, y si los invitan a una mesa donde estén más de 2, no pueden asistir? De las presiones de Morena. De las presiones de Morena. No quiere, Andrés Manuel López Obrador no se quiere sentar a debatir. O sea, ya dijo que sí va a los debates oficiales, pero como tú has visto últimamente en las mesas que se han organizado en los distintos medios de comunicación, que es lo que eliminaron realmente, pues nunca iba. No, bueno, impidió que la candidata al gobierno de la Ciudad de México fuera. Sí. Así a un de esos debates donde estuvieron el candidato del Frente PAN-PRD y el PRI. Es decir, porque son terrenos donde puede haber resbalones. No es fuerte, vamos a decirlo con claramente. claridad. Y el joven maravilla, que ya no es tan maravilla, pues sí, es bastante hábil en el tema de... Ya lo vimos con Mario Fabio Beltrones, ya lo hemos visto en otras batallas verbales en escenario, es muy bueno. Y yo creo que, por ejemplo, en el terreno económico, pues José Antonio Meade le pondría una planchada que para qué te cuento, ¿no? Entonces, pues no les conviene. Si vuelve a caer en el error del 2000 y deja su silla vacía, yo creo que también va a tener un costo alto, va a tener que sopesar. Sí. Porque imagínate, porque incluso he oído la versión, no la tengo confirmada, de que él dice que los debates
oficiales, los que ordenan la ley son 2. El INE propone 3, que nada más va a ir a 2. O sea, ya él si no va. Exacto. Faltaría uno ahí. Pero en el fondo lo que dice es el INE está respondiendo a las presiones de candidatos y de partidos. ¿Sí? No está actuando como autoridad, sino quedando bien con todo, o tratando de quedar bien con todo el mundo, lo cual no va a conseguir. Y esto va a pegarle a la credibilidad de los resultados electorales. Ojalá los señores consejeros, o por lo menos su presidente, se diera cuenta de eso. Y es que ahorita la percepción es que el INE está entrampado en 2 problemas. Uno, los resultados, el conteo preliminar, y el tema de los debates, porque está impugnado por la CIRT, como ya lo mencionábamos, o bueno, no impugnado todavía, pero sí un reclamo. Y en el Senado ya se sumaron las voces de no permitir esto. Habría que algún partido, algún ciudadano vaya y se conforme ante el tribunal. Claro. Y esa es mi pregunta. ¿Les daría tiempo en estos ya menos de 42 días? No, bueno, el caso, por ejemplo, de las denuncias, vamos a decirlo, las denuncias entre comillas penales, porque sí hay unas abiertas, pero otras no, contra los candidatos, estas cosas que algunos le llaman guerra sucia y que no deben salir al aire siempre y cuando sean por dónde provienen y quiénes son los demandantes, ¿no? Cómo puede afectar a la elección, no solamente en la emisión del voto, sino ya después los resultados. Claro. Un candidato impugnado con un proceso penal pendiente sería muy... No es exclusivo de México, lo hemos visto en Sudamérica muchas veces, pero lo que dice Fabio es tiempo, las autoridades mexicanas están acostumbradas a llevar juicios por 7, 8, 9, 10 años, ¿no? Pese al asunto de la oralidad de los juicios, siguen siendo 1 año, 2 años, y entonces... Pero en todo caso es un asunto de competencia distinta. Las denuncias y escándalos de corrupción tienen un terreno natural que se llaman tribunales. Sí, desafortunadamente, pero tú lo sabes. Tú lo sabes. La percepción electoral es el gobierno es uno solo. Y el gobierno está actuando de tal manera. El ciudadano común y corriente, y no es un menosprecio ni nada, simple y sencillamente así pensamos los mexicanos, es todo lo que provenga de cualquier autoridad, es el gobierno. Sean penales, sean electorales, sean administrativas, no hay diferencia. Eso es lo que pega en la credibilidad. Sí, no, bueno, sin duda, pero en cualquier caso, digamos que todavía me parece todavía más grave, no solamente que no se distinga, sino que muchos de los juicios se dejen simplemente en términos mediáticos y no lleguen a los tribunales. Eso es lo que me parece más grave. Y respecto a lo del INE, lo que es además muy difícil de sostener es, por un lado, aplicar un criterio como derecho a la información en el caso de los resultados y no tomarlo en cuenta, por ejemplo, en el caso de los debates. Claro. Y esos sí son 2 decisiones del ámbito de su competencia, independientemente de la percepción que tenga la gente del gobierno. Y eso, me parece que sí, esa clase de contradicciones todavía debilita más. Pancho. Yo me voy a hacer eco de una palabra que escuché, un calificativo que escuché que me parece muy adecuado y voy a pedir de antemano disculpas por ese calificativo. Hace días me encontré con Alfredo Figueroa, el ex consejero del IFE, entonces IFE, hoy anda en el movimiento ahora con Álvarez y Casa. Cercanos al frente. ¿Tú qué piensas de todo este tema de la suspensión? Me dice, es una pendejada. Dice, nada que tenga que ver con la libertad de expresión está proscrito. Claro. Los ciudadanos tienen derecho a conocer las propuestas, tienen derecho a conocer las vulnerabilidades de cada candidato, tienen derecho a que el candidato exhiba al que está contendiendo con él. Al contrincante. Tiene derecho a llegarse, sintetizando, a llegarse más información sobre la persona que quiere gobernar. Y a mí me parece de una lógica contundente eso. O sea, no encuentro el motivo. Si permiten entrevistas, si se hacen perfiles, bueno, todo, ¿no? Que no puedan entre ellos cruzar ideas. Y además tienes toda la razón, porque nosotros como ciudadanos deberíamos exigir a la autoridad del INE que eso nos los garantizara, que yo pudiera escucharlos, porque de otra manera, ¿qué estamos viendo? Perdón, eso es una simulación, estamos viendo esta campaña negativa de contrastes en donde se acusa a un candidato de lavado de dinero, de triangulación de operaciones, donde el otro candidato le dice, nosotros no fuimos, pero que sí que se investigue, es decir... Finalmente sí están teniendo un diálogo con un tema que nada abona a conocer verdaderamente las propuestas y hacia dónde va nuestro país.
¿Alguien tiene claro hacia dónde va nuestro país con estas reformas? No, pero sí tenemos claro quién es más corrupto que otro, o quién perdona criminales y quién no. Eso no abona en construcción de democracia. O quién fue omiso. No, Pepe, no. O quién fue omiso, claro. De acuerdo, a veces parece que se extravía el foco de hacia dónde tenemos que ir, pero tan sencillo me parece, perdón por la obviedad, pero sin resultados oportunos se pone en riesgo la legitimidad de los comicios. Sin debates no hay democracia. No puedo concebir una campaña plural de competencia entre distintas opciones en las que no se debata. Sí, bueno, debates va a haber. Sí. O sea, lo que estamos hablando de los que eliminaron los medios. Pues, que Martín quería invitarlos y que no quieren, que no pueden. Es que justo, es recortar el debate. Recortar el debate es recortar la democracia, al menos en este periodo. Están limitando los debates, es solo 3 los que yo organice y ya. Ustedes, exacto. Bueno, por lo menos en intercampaña no. Claro. ¿no? Claro. Y eso es, derecho. Para ir aterrizando, a ver, ¿cuál es o cuáles son los principales retos a vencer por el árbitro electoral el próximo 1 de julio? Una vez que hemos visto ya el tema legal, el tema de la grilla contra leguleyos y sobre todo el tema de las decisiones que ha tomado el árbitro electoral, que estamos viendo no abonan para que tengamos el 1 de julio certeza de quién lleva la delantera a la hora de contar el voto. Ya no hay percepción, ya no hay encuesta, ya no hay que yo encabecé las encuestas durante 6 meses. Lo que va a haber es conteo de votos y con los votos contaditos ya sabremos qué va a pasar. Pero ¿qué está pasando con estos? Bueno, yo te diría que para mí el reto primordial se llama credibilidad. El INE tiene que recobrar, tener la confianza de los ciudadanos para evitar precisamente todo este marco contexto que tú acabas de señalar, de sospecha, de cuestionamiento, vacíos peligrosos, etcétera. Si tuviéramos instituciones sólidas y creíbles, eso no ocurriría. Simple y sencillo. Y nada más para agregar, y para que haya credibilidad, una condición, lo que sería, digamos, el objetivo central del instituto de aquí a julio, es que pueda responder con resultados que sean creíbles a una hora adecuada, poco tiempo después de cerrar de las urnas. Si no logra decirnos quién ganó poco tiempo después, sin tener que irnos a la madrugada o al día siguiente, la credibilidad no sé cómo la pueda construir. Ahora, yo también coincido. Sí. Teniendo credibilidad, tendría todo lo demás. Es decir, si hubiéramos construido un INE con credibilidad, no importa que los resultados estuvieran a las 3 de la mañana. O sea, o 3 días después. O 3 días después. El miércoles, que es el conteo oficial. O sea, no pasaría. Ver, y te voy a decir por qué no. La credibilidad, porque son los partidos políticos se autoproclaman los encargados de minar esa credibilidad y de poner a sus consejeros. Ya lo dimos. Y no solo los partidos, también los ciudadanos. Y los ciudadanos. Y un elemento más. Está tan en crisis la credibilidad. Ahí tiene otro reto que va a ser el próximo escándalo, validar las firmas de los independientes. Ese es otro. Jaime Rodríguez ya dijo, yo ya me estoy preparando para ampararme por si me dice que no. ¿Ves? Ni los propios candidatos hay credibilidad en el INE. Gerardo. La palabra es credibilidad, lo dijo desde el principio Juancho, y yo me sumo a eso con todos los asegúnes y todo. Sí, si tuviéramos una autoridad creíble, no estaríamos debatiendo esto. Sí, desde ahorita. Pregunto, ¿es tiempo todavía de que se tenga credibilidad? Sí, aunque con muchas dificultades. Por el escenario. Difiero, yo creo que ya no tienen tiempo. Y creo que tendrán que encontrar otros métodos. La credibilidad, recuperar lo que no han recuperado en años, en cuestión de 4 meses y medio, pues yo lo veo francamente en chino. A ver, yo creo que justo el acuerdo para tratar de evitar irse sin resultados esa noche es una muestra, es una expresión de la preocupación que tiene la institución, y me parece que el diagnóstico es correcto. Tienen que asegurar eso, y creo que deben de seguir trabajando sobre eso, presentando alternativas, bajando opciones, y eso me parece que sí es una condición para tener credibilidad, para recuperarla y para poder neutralizar justamente las peores amenazas, como son justo la autoproclamación o la utilización de los perdedores de los vacíos de información para deslegitimar, para impugnar y, en definitiva, para tratar de sacar en los tribunales lo que no han sacado en las urnas. Fabiola, ¿hay tiempo? Pues no hay tiempo para recuperar la credibilidad del CIEN, yo también no creo. Lo que creo que pueden hacer es una campaña de información para que les empiecen a creer.
Y yo creo que eso es lo que podrían hacer en este periodo. Es decir, si no hay resultado no es por mí, es por una decisión del tribunal que impugnaron los partidos. Es decir, que no es descalificar a otra institución, como dice Pancho, que de repente sí son la forma más fácil, pero decir, pues partidos tuvieron la culpa. Los que impugnaron el proceso fueron los partidos. El tribunal no dio una interpretación. Si yo no puedo hacer eso es por esto. Pues muchas gracias a nuestros panelistas. Muchas gracias a usted. ¿Está de acuerdo? Lo más importante es que también usted nos dé su opinión. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días, Entre Líneas, aquí en Excelsior Televisión. Buenas noches.